Vamos a buscar en la palabra Nehemías 7 y vamos a leer del 1 al 3. Nehemías 7 del 1 al 3. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos, y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haga gente allí, cerrad las puertas y atrancarlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es vida, es verdad, porque tu palabra trae libertad a los cautivos, porque tu palabra levanta los brazos del que se siente débil, porque tu palabra, Padre Santo, liberta, Señor, a toda mente que está cautiva de depresión. Padre Santo, te pedimos, Señor, que tú hables a nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón a ti en este momento y te pedimos que hables tu palabra y que soples en nosotros vida. Que tu palabra caiga, Señor, en tierra fértil. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Se pueden sentar. Dios es un Dios de orden. Él es un Dios ordenado y nosotros somos seres de rutina. ¿Alguna vez has escuchado a una persona que tiene su cuerpo en forma y le preguntas: ¿cuál es tu rutina diaria? Y quizás te dice: oh, me levanto, salgo a correr, como saludable, bebo mucha agua. Y quizás si me preguntaran a mí, podría decir: oh, no, yo no tengo rutina, ¿verdad? Me levanto, bebo café, leo, a veces salgo a caminar, a veces no. Pero en realidad esa también es una rutina. Así la rutina sea considerada buena o mala o saludable o no, es una rutina. Y porque nosotros somos seres de rutina es que necesitamos tener siempre un plan. Necesitamos tener un plan escrito o claro en nuestra mente de qué es el siguiente paso en lo que estamos haciendo. Porque nos habla la palabra mucho de Nehemías. Y Nehemías era una persona interesante para mí porque fue una de las pocas personas que no se escribió de él en la palabra que estaba hablando con Dios. No se escribió de él en ningún lado que haya un ángel hablado con él, que haya recibido un sueño o que haya recibido una profecía. Nos dice que él simplemente un día para otro sintió en su corazón tristeza de saber que la casa de sus padres estaba en grandes ruinas. Y de esta persona como Nehemías, que sin haber recibido una palabra profética, sin haber recibido una guía de qué era lo que tenía que hacer, se han escrito libros de liderazgo, libros de cómo levantar negocios, libros de cómo liderar un pueblo, porque
la sabiduría que Dios sopló en Nehemías es impresionante. Porque cuando una persona de la noche a la mañana se despierta con el gran deseo de querer hacer algo, con el gran deseo de querer dar a luz una bendición. Cuando alguien se despierta y dice, voy a creer que Dios puede ir conmigo y que yo puedo hacer algo por mi pueblo, que yo puedo hacer algo para traer un cambio a nuestra situación. Y Nehemías decidió ser parte del cambio que él quería ver en su pueblo. ¿Y qué se necesita para tener un plan? ¿Cuál es el plan que tenemos? Porque la palabra nos dice que una vez que había restaurado las puertas y los muros, no había terminado la tarea de Nehemías. Algo maravilloso es que él llegó a ese lugar creyendo que iba solamente a restaurar las puertas y a restaurar los muros. Pero estando ahí adentro encontró que el problema era mucho más grande que lo que él se imaginaba. ¿Alguna vez has decidido arreglar una situación en tu familia? Y que cuando comienzas a hablar con los miembros de la casa te das cuenta que el problema es mucho más grande de lo que te imaginabas. O que quizás ves algo en uno de tus hijos o en tu pareja o en tu negocio y algo que te dice, necesito investigar un poco más esta situación. Y que cuando lo haces te das cuenta que es enorme, que es más grande de lo que tú podías ver por medio de los ojos que veías. Y así le pasa a Nehemías. Una vez estando adentro, comienza a darse cuenta que el problema no nada más eran los muros caídos, que el problema también era la economía de Israel, que no había comercio, que el templo estaba vacío porque nadie daba siquiera sus diezmos y sus ofrendas. No había sacerdotes, no había quien sirviera en ese templo. Y él comienza a preguntar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hay alabanza en la casa de Dios? ¿Por qué no hay sacerdotes? ¿Por qué no se hacen más los sacrificios? ¿Por qué hay tanta pobreza en este lugar? Y él se da cuenta que el problema es grande. Y él hace un plan para restaurar. Porque cuando nosotros no hacemos un plan para cómo vamos a nosotros proteger lo que hemos hecho. Y lo puedo poner en el ejemplo del peso. Yo puedo esforzarme mucho y bajar 20, 25, 30 libras. Pero si yo no tengo un plan a futuro, voy a recuperar 20, 25, 30 o hasta 40. Porque hay que tener un plan de cómo voy a proteger lo que yo he alcanzado. ¿Cómo voy a proteger la familia que tanto trabajo me ha costado tener? ¿Cómo voy a proteger las finanzas que Dios ha confiado en mí para que yo tenga en mis manos? ¿Cómo voy a proteger la paz de mi casa? Porque muchas veces podemos ir y buscar consejería, podemos buscar de Dios en los momentos difíciles y podemos obtener el milagro que nosotros queremos. Pero una vez que lo recibiste, ¿cuál es el plan para prevalecer? ¿Cuál es el plan para que el enemigo no vuelva a entrar a tu casa? ¿Cuál es el plan para que no vuelva a derrumbar tus muros? ¿Cuál es el plan para que no vuelva a tumbar tu puerta? Que no vuelva a tomarte desprevenido, que no vuelva a encontrarte dormido. Porque si no nos preguntamos, ¿de qué manera llegamos a esta situación? ¿Cómo fue que terminamos aquí? No vamos a poder evitar
lo que tenemos que evitar en nuestra situación. Porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a volver a caer en lo mismo. Un sabio llamado Albert Einstein dijo que la definición de insanidad es seguir haciendo lo mismo y esperar diferentes resultados. Pero en la Biblia, Dios nos da una expresión rara. Dice en Proverbios 26, como el perro vuelve al vómito, así vuelve el necio a su necedad. Porque Dios lo compara con el vómito, el volver atrás a algo que tú sabes que es sucio, algo que tú sabes que no te hace bien, algo que tú sabes que anteriormente causó la destrucción de tu persona, o causó la destrucción de tu casa, o la destrucción de tu familia. Dios le llama vómito. Y como Dios usa el ejemplo, yo también lo puedo usar. ¿Quién de ustedes pediría un plato para vomitarse? Y diría, pónmelo en el refri porque más tarde me lo voy a comer. No lo haríamos. Mas sin embargo, así llama Dios tu necedad. Dios nos dice, ¿por qué insistes en hacer algo que tú sabes que te hace daño? ¿Por qué insistes en volver a algo que tú ya habías vomitado? Algo que tú ya habías traído ante mi presencia y tú habías dicho, Señor, yo no quiero ser de esta forma. Límpiame, lávame, guíame en tus caminos, enséñame cómo hacer tu voluntad. Quiero caminar en tu palabra. Pero después vuelves y recoges el vómito para volvértelo a comer. Y como no quiero que les dé asco, vuelvo al ejemplo de Albert Einstein. Que la definición de insanidad es que si yo ya pasé por un error y yo ya identifiqué cuál fue el error, Lilia, entonces si yo lo identifico, ¿qué me hace a mí creer que puedo volver a cometer el mismo error y que esta vez voy a tener un resultado diferente? Y la ciencia o el científico dice que eso es locura, que es insanidad el creer que si asaltar un banco no te funcionó hoy, que quizás la próxima semana sí te va a funcionar. Porque cuando ya sabemos lo que no funcionó y no tenemos un plan para poder pararlo a tiempo, cuando no tenemos un plan para saber qué es lo que no vamos a hacer la próxima vez, qué es la situación que vamos a buscar evitar, porque sabemos que eso nos trajo a la cautividad, como en el pueblo de Nehemías. Nehemías se tomó el tiempo de estudiar ese lugar y de darse cuenta que la única forma que iban a evitar volver a ser atacados era poniendo centinelas de noche y guardias de día. Nehemías quiere decir entonces la palabra que Nehemías formó un ejército, que quizás fue un ejército de civiles y que a cada uno le dijo, escoges el turno de la mañana, el de la tarde o el de la noche, porque aquí todos vamos a velar, todos vamos a cuidar. Porque él sabía que lo primero que tenía que hacer era proteger los muros que él había levantado y que tanto trabajo les había costado cuidar. Levantar, había ahora que cuidar. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu plan para no volver a repetir la misma historia? ¿Cuál es tu plan para que
no vuelva a pasar lo que pasó. Porque muchos de nosotros sabemos venir ante Dios cuando tenemos un problema. Sabemos orar y sabemos portarnos bien cuando necesitamos de Dios. Pero ¿qué pasa cuando Dios te concede levantar los muros? Cuando Dios te provee todo lo que tienes hoy en día en tus manos. Porque la única forma de poder evitar caer nuevamente en lo mismo es pedirle a Dios un corazón nuevo. Porque nos dice que Dios, hablando a Israel, le dice: yo no voy a hacer más milagros y señales por ustedes. Yo haré algo mejor que eso. Voy a darles un corazón nuevo. Voy a darles un corazón que sepa amar. Porque si nosotros tenemos un corazón nuevo, nosotros sabemos hacer el bien. Si pudiéramos decirle a Dios: Señor, dame un comienzo nuevo. Dame una mente renovada. Ayúdame a ver lo que tengo que hacer. Dame la sabiduría para saber cómo tratar con mis hijos. Dame la sabiduría para saber cómo tratar con mis empleados, cómo tratar con mi negocio, cómo tratar con mi trabajo. Si nosotros podemos preguntarle a Dios que nos muestre qué tenemos que hacer. Nehemías sabía que tenía que reforzar la seguridad, pero también tenía que poner reglas. Y cuando se hace un plan para no volver a repetir lo mismo, tiene que haber un Nehemías en ese lugar que esté dispuesto a enforzar el plan. Porque muchas veces, quizás cuando se trata de las notas de la escuela de un estudiante y después de revisar sus grados y decimos: voy a tener más cuidado con esto, voy a poner más atención, voy a ayudarle más en la escuela, voy a involucrarme más, voy a preguntar en qué te puedo ayudar. Pero después de que los grados suben, nos olvidamos del tema y no hay un plan. ¿Quién va a tomar mi lugar? ¿Quién te va a pedir cuentas de tus cuentas? ¿Quién te va a preguntar por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y es importante que entendamos que si un lugar está siendo restaurado, es porque Dios ha levantado un Nehemías. Y muchas veces lo que pasa hoy en día en los hogares es que cuando Dios levanta un Nehemías, alguien que quiere venir y traer el orden nuevamente a su casa, que a veces los que le salen a su contra no es precisamente el diablo, sino son los mismos de su casa. Son los mismos que deberían de estar trabajando contigo, los mismos que deberían de estar restaurando. Son los que te salen al frente y te dicen: ¿y tú qué crees que estás haciendo? ¿Y crees que vas a poder arreglar la casa en un solo día? ¿Y crees que puedes tú arreglar todos los daños de los tiempos pasados? Pero allí en ese momento es que nosotros podemos decirle al enemigo: ustedes no tienen parte, ni suerte, ni memoria en nuestras vidas. Que nosotros podamos darle a Dios el lugar que Dios tiene en nuestra casa. Que podamos entender que alguien en la casa tiene que ser el Nehemías. Alguien tiene que llevar el orden. Pero Nehemías pudo hacer todo lo que hizo y pudo enforzar las reglas que hizo porque había un pueblo que se sometía. Porque si no conocemos el sometimiento, si no podemos estar bajo el mando de otra persona y poder obedecer cuando nos dicen ve y cuando nos dicen quédate.
Pero por lo general, los que escriben libros de liderazgo dicen que las personas más obedientes son los líderes, porque conocen el sometimiento. Y Jesús nos da un ejemplo de eso, porque viene un centurión y le pide a Jesús que vaya a orar por uno de sus siervos. Y Jesús, o más bien le pide que sane a uno de sus siervos. Y Jesús le dice, claro que sí, yo voy contigo a tu casa. Y él le dice, no, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero manda la palabra, porque yo soy un centurión y lo que yo digo mis siervos hacen. Y yo sé que si tú mandas la palabra, que antes de que yo llegue a mi casa, tu palabra ya llegó. Y yo sé que lo que tú mandes se va a hacer. Porque los líderes conocen lo que es el liderazgo. Conocen la autoridad de la persona que está arriba de ellos. Y el poder obedecer a un líder como Nehemías es el poder tener liderazgo en ti mismo para saber que siempre hay alguien arriba de ti, que siempre vamos a tener que someternos a alguien, porque así yo tenga mi propio negocio, yo tengo que someterme a unas leyes. Hay unas leyes que me rigen y que sí pueden venir a tocarme la puerta y pedirme cuentas de lo que estoy haciendo, porque no importa en qué línea de trabajo trabajemos, siempre vamos a tener que someternos a alguien más. Y Nehemías pudo construir porque tenía un pueblo que sabía seguir su liderazgo, porque había un pueblo que podía obedecer lo que él estaba diciendo que ellos iban a hacer para evitar volver a caer en lo mismo, para poder reedificar la ciudad. ¿Cómo vamos a planear para no volver a repetir nuevamente la historia? Porque lo que nosotros no planeamos, lo volvemos a repetir. Porque si fallamos en planear, planeamos para fallar. Porque si no tenemos un plan a seguir de lo que vamos a hacer con nuestros hijos, de lo que vamos a hacer con nuestra casa, de lo que vamos a hacer con nuestro dinero, de lo que vamos a hacer con nuestros negocios, con nuestra carrera. Si no tenemos un plan estructurado, entonces estamos fallando en planear. Dios es un hombre de negocios y Él mismo nos dice en el libro de Habacuc, escribe la visión, porque a su tiempo llegará. Si tú tienes una visión, si tú la sigues, si tú escribes los pasos que tienes que hacer para poder alcanzarla, lo vas a conseguir. Porque aún cuando tú tomas una lupa y tú miras un objeto, se acerca hacia ti o pareciera que se acerca hacia ti. Porque cuando tienes un plan de lo que quieres hacer en tu vida, ya tienes el 50% ganado. Y lo primero que hizo Nehemías es asegurar lo que ellos habían hecho y reforzar la vigilancia en ese lugar. Pero hay algo más que hizo Nehemías y fue reedificar los tabernáculos. Nos dice la palabra, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. ¿Quiénes hicieron los tabernáculos? Los que volvieron de la cautividad. Y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande.
¿Sabes qué hizo el pueblo cuando vieron que habían logrado en 52 días volver a reconstruir los muros? Mandaron pedir el libro de la ley y asignaron a Esdras que se los leyera. Y tú te imaginas como una plaza, y donde Esdras dice que desde que rayó el alba estuvo leyéndoles la ley en voz alta hasta mediodía. Y a veces estamos de pie por medio de la alabanza y nos tomamos nuestros breaks para sentarnos. Y tú te imaginas este pueblo, ellos mismos estaban tan felices de lo que Dios había hecho en sus vidas, que ellos mismos mandaron pedir el libro de la ley. Ellos mismos dijeron, léenos la palabra. ¿De qué forma podemos agradecer a Dios por lo que ha hecho en nuestra vida? ¿Qué es lo que manda Dios que hagamos en nuestras casas? Porque solamente una persona que ha recibido un milagro puede saber lo que es el agradecimiento. Porque solamente una persona que ha estado enfermo puede sonreír cuando escucha la palabra sanidad. Porque solamente alguien que ha sido adicto puede brillar sus ojos cuando escucha la palabra libertad. Porque solamente una persona que conoce la necesidad sabe el significado de la provisión. Porque solamente alguien que ha pasado necesidad sabe lo que significa provisión divina de Dios. Sabe lo que significa que no te haya faltado absolutamente nada. Solamente alguien que ha sufrido depresión sabe lo que significa la palabra felicidad. Sabe lo que es levantarse un día y ver que el sol salió y que sus días grises han pasado, que esos días que se levantaba y que todo se veía del mismo color se quedó atrás y que de repente puede apreciar el color de las flores y que pareciera que un velo de sus ojos haya sido quitado, porque solamente alguien que ha sido aturdido responde a la palabra paz, porque toma haber vivido una liberación de Dios, toma haber vivido un milagro de Dios, toma el poder decir, un arameo a punto de perecer fue mi padre. Toma el poder decir, yo soy un milagro de Dios. Porque si tú supieras de dónde vengo, si tú supieras todo lo que he pasado, si tú supieras las veces que he sentido que voy a perecer en una situación, pero ayuda y respiro llegó de algún lugar. Si tú supieras las veces que Dios me ha enviado ayuda. Solamente alguien que ha conocido el poder de Dios de esa forma puede agradecerle a Dios de la forma que ellos hicieron. Y ellos mandaron traer el libro porque querían agradar a Dios. Cuando tú decides restaurar tu casa, Dios hace mucho más que eso. Porque ellos decidieron regresar los tabernáculos. Porque leyeron en los libros de la ley que Dios había mandado a Moisés a traer palmas y hacer un tabernáculo en sus casas, y todo el pueblo. Y me llama la atención que dice los que volvieron de la cautividad, porque en realidad los que hemos volvido de un lugar que podemos decir fui al infierno sin zapatos y volví, somos los que podemos formarnos en esa fila y decir, yo quiero agradar a Dios, yo quiero hacer algo por su reino, yo quiero glorificar su nombre. ¿Qué puedo hacer por ti, Señor, de todo lo que tú has hecho por mí? ¿De qué forma puedo agradarte? Y nos dice que ellos levantaron tabernáculos, cada uno en sus azoteas. Que todo el pueblo a una levantaron altares para poder alabar a Dios.
Porque si nosotros creemos que podemos restaurar nuestra casa sin regresar la presencia de Dios a nuestros hogares, a nuestros negocios, a la vida de nuestros hijos, estamos equivocados. No puedes tener una vida en éxito sin la presencia de Dios en tu hogar. No te va a funcionar. La palabra de Dios es lo que te da vida, es lo que te liberta, es lo que te libera. Y este pueblo entendió eso. Y nos dice la palabra que asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender, ellos, me brinqué un versículo, pero lo que estaba pasando aquí es que ellos se pararon enfrente de Dios e hicieron una promesa y dijeron que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ello en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda, y cada año traeríamos a la casa de Dios las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Lo primero que ellos hicieron fue levantar tabernáculos. Pero, ¿sabes? Algo que ellos hicieron fue hacer un compromiso con Dios. ¿De qué manera te vamos a servir? ¿De qué forma nosotros vamos a cumplir tu palabra? Y ellos hicieron ese compromiso delante de todo el pueblo. Pero, ¿sabes qué fue lo que pasó después de eso? Que llega Nehemías, y esto es en mi historia, que llega Nehemías de darse un paseo por alrededor de toda la ciudad y regresa en día santo y encuentra la flea market en todo su apogeo. Y la gente estaba comprando y negociando y mercadeando. Y Nehemías se para y dice, ¿pero qué pasó? ¿Que no hicimos un compromiso público de que íbamos a guardar el día de reposo? Que así vinieran los mercaderes en día de reposo, que no íbamos a comprar. Y Nehemías se enoja de tal manera que cierra la ciudad. Imagínense, para que se imaginen. Imagínense que de repente yo diga, cerramos la ciudad o cerramos el estado de Georgia por completo. Nehemías era una persona así como tú y yo. Era un líder que había decidido llevar a cabo esta misión, mas sin embargo no era un político. Por eso me puse yo de ejemplo. Que una persona así, común y corriente, dice, se cierra el estado de Georgia por completo el día domingo. Y que tú te levantes y paras en Quick Trip y Quick Trip está cerrado. Porque Mónica dijo que está cerrado. Y Chick-fil-A ya se nos adelantó porque ellos ya cerraron. Ya tienen varios años cerrados. Pero que pasas a McDonald's y McDonald's está cerrado. Porque Mónica dijo. Imagínate que pasas a la farmacia y está cerrado. Y en la puerta diga, por órdenes de Mónica. Así de absurdo debió haber sonado para muchos del pueblo. Así de enemigos debió haberse buscado Nehemías. Tuvo que haber sobrado más de uno que dijera, ¿quién se cree Nehemías para cerrar el pueblo, para cerrar la puerta? Y todavía
todavía como que eso no era suficiente, dio la orden y dijo: apenas si se oculte el sol el día sábado, me van a cerrar las puertas y el que se quede adentro se quedó. No podrá irse a su casa hasta el día siguiente, cuando vuelva la puesta del sol. Y cerró y obligó que se cerraran las puertas de la ciudad todo el día sábado o el día santo. ¿Por qué Nehemías fue tan radical? Porque Dios nos manda a ser radical. Porque podemos hacerle a Dios todas las promesas que querramos. Pero si no le damos a alguien en nuestra vida autoridad de ser un Nehemías, alguien que venga a buscarte y decirte: ¿qué estás haciendo? ¿No dijiste que no ibas a volver a tomar? ¿No dijiste que no ibas a volver a fumar? ¿O no dijiste que no ibas a volver con esa persona? ¿O no dijiste que no ibas a volver a tener una relación como esa? ¿O no dijiste que te ibas a poner a estudiar? Si no podemos abrirle brecha a una persona en nuestras vidas como Nehemías, a alguien que podamos decir: te doy permiso de que me ayudes a cumplir mi palabra, a que me ayudes a cumplir la palabra que yo le di a Dios, a que me ayudes a cumplir la palabra que yo me di a mí mismo. ¿Sabes que en el mundo de negocio le llaman un accountability coach? Que hay gente que paga para que alguien les pregunte si están haciendo lo que dijeron que iban a hacer. Hay gente que paga y cada semana se sienta con un coach que revisa sus metas y le dice: ¿ahorraste lo que dijiste que ibas a ahorrar? ¿Caminaste 1 milla al día como dijiste que ibas a caminar? Y que hay personas todavía más extremas que le han dado un cheque a su coach para ser donado a una asociación y que le dan permiso de que el día que se presenten y digan: no caminé la milla que dije que iba a caminar todos los días, que ya tiene su coach un cheque firmado y el permiso de esa persona para mandárselo a la asociación que dijo que se lo iba a mandar. Porque hay personas que están en serio con sus metas, que están dispuestos a pagar para que alguien les ayude a sobrepasar la pereza, a sobrepasar la falta de compromiso, a que alguien les ayude a vencer los obstáculos que por ellos mismos no pueden vencer. Porque si nosotros nos damos cuenta, le pasó al pueblo entero que después de levantar tabernáculos y ir ante la presencia de Dios y decir: te prometo que voy a guardar el día santo, te prometo que no voy a comprar nada ese día, te prometo que te voy a traer las primicias cada año, que voy a descansar cada 7 años, la tierra no la voy a cosechar ese año. Y que si a todo un pueblo le pasó, quiere decir que a ti y a mí también nos puede pasar. Que nosotros también podemos hacer pactos con Dios y romperlos. Que nosotros también podemos hacer planes con nosotros mismos y fallarnos a nosotros. Que si nosotros no entendemos lo importante que es el llevar a cabo el plan, el saber qué va a pasar si no llevo a cabo mi plan de ahorro como dije que lo iba a tener, qué va a pasar si yo no cumplo lo que yo dije que iba a hacer. Que si nosotros no entendemos que hay un motivo por el cual Nehemías sentía que tenía que ser tan radical, porque hasta cuando nos determinamos a ser radicales con nuestra vida,
hasta que nos determinamos a decir: voy a pintar una raya y voy a dejar de jugar, porque de verdad quiero alcanzar mi meta, de verdad quiero alcanzar mis sueños, de verdad quiero permanecer en el momento, en el lugar que Dios quiere que yo vaya. Porque podemos llegar a aquello que habíamos orado tanto tiempo, pero el poder mantenerte en ese lugar no se lleva a cabo si no tienes un plan de cómo vencer los obstáculos, de cómo evitar el volver a caer en este lugar, en esta situación. Y Nehemías sabía que tenía que restaurar nuevamente los tabernáculos. Y voy a terminar con esto. Pero también entendía que tenía que ser radical con el pueblo, porque él sabía que por haberle dado la espalda a Dios era que todos habían terminado cautivos, que las paredes o los muros habían sido derribados, y él no quería volver a terminar nuevamente como estaba la ciudad cuando él llegó. Él no quería volver al vómito. Él no quería vivir en la necedad de seguir haciendo el mal, creyendo que iban a recibir una bendición. Pero ¿sabes qué más hizo Nehemías? Que en medio que estaba allí, después de ver cómo estaba la economía, la gente quejándose, le dijeron que habían ya embargado todas sus viñas, que tenían a sus hijas embargadas, a sus hijos, y que no tenían con qué redimirlos, que no tenían con qué pagar el rescate para sus hijos. Y Nehemías se da cuenta que aún aquellos que habían escapado la cautividad de Nabucodonosor, también ellos estaban en la misma condición que estaban los que estaban con Nabucodonosor. Y me recordó mucho la palabra que le dijo Mardoqueo a Esther, cuando le dijo: no creas que por estar en casa del rey te vas a salvar. Si tú no haces algo, Dios enviará ayuda, pero tú y tu casa perecerán. Porque Nehemías se da cuenta que quizás muchos fueron llevados cautivos por Nabucodonosor, pero los que se quedaron en la casa de ellos no estaban en mejor condición, que estaban viviendo en pobreza, siendo el pueblo escogido por Dios, que sus hijos habían sido rentados y que no tenían forma de recuperarlos. Y Nehemías, una vez más, se avienta otro discurso. Yo voy a estudiar los discursos de Nehemías, porque dice que él va a hablar con los ricos y con los gobernantes y les dice: ¿cómo es posible que ustedes tengan de esclavos a su propio pueblo? Y él exige la redención de todos sus bienes. Y con ese discurso que les dije, que podemos animar a la gente al cambio, en lugar de gritar, en lugar de pelear, él se avienta otro discurso donde le dice a los ricos y a los gobernantes: ¿qué placer recibes de tener de esclavo a tu propio pueblo? ¿Qué placer recibes en tener esclavos a los hijos de tus hermanos? ¿Qué ganas con eso? Y él exige la liberación de todos sus hijos y de todos sus bienes. ¿Y sabes que Nehemías logró, con el simplemente hablar, que todos ellos
recibieran a sus hijas de regreso, a sus hijos de regreso, que recibieran nuevamente sus viñas de regreso. Y eso me impresionó porque muchas veces oramos para que Dios restaure nuestra casa, que restaure nuestro negocio, nuestra carrera, nuestra ciudad, nuestra descendencia. Y no nos damos cuenta que Dios quiere usarte a ti para ser parte del cambio. Que Dios pregunta, ¿habrá algún Nehemías que quiera levantarse y trabajar? ¿Habrá algún Nehemías que entienda que para poder traer un cambio va a tener que poner de su esfuerzo? ¿Habrá alguien que diga, Señor, solo dame la sabiduría de hacerlo, que yo voy a hacerlo? Que pueda decir, pero dame ese monte que con mis fuerzas lo voy a tomar. Alguien que pueda decirle a Dios, Señor, me encantaría que me dejaras tirado el trigo como lo hacías tú con Ruth. Pero si me haces trabajar por mi bendición, yo estoy dispuesto a trabajar. Yo estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer por mi casa, por mis hijos, o por mi negocio, o por mi carrera, por lo que sea la situación. Porque solamente un Nehemías, un líder como Nehemías entiende lo que es el tener que trabajar por su libertad, el tener que trabajar para la restauración, lo que es el tener que adorar a Dios y obedecer sus preceptos para poder mantener tu bendición. Porque a veces lo que recibimos al pasar del tiempo se pierde la emoción. Si le pasó a este pueblo, te pasa a ti y me pasa a mí. Que el día que Dios te da lo que tanto le pediste, que estás lleno de emoción y de agradecimiento, y que juras que le vas a servir y que vas a cumplir sus preceptos, pero que al pasar el tiempo la emoción se va yendo. ¿Cuál es el plan que tienes? El compromiso con Dios para decir, Señor, no quiero que se me pase la emoción. Quiero comprometerme contigo, como decía el salmista David, que esté yo en tu casa todos los días de mi vida, que yo pueda agradecerte y adorarte, que yo pueda entender que tú eres mi bendición, que todo lo que tengo tú me lo diste, y que así como de la noche a la mañana Job lo perdió todo, que yo también puedo perderlo todo de la noche a la mañana. Porque es fácil cuando todo está bien que se te olvide lo que Dios hizo en tu vida, que se te olvide cómo te ayudó a cruzar un desierto cuando sentías que ibas a perecer en él. Es fácil que se te olvide que Él fue el que guardó tus espaldas mientras tú construías, que Él fue el que te sostuvo en esos momentos que te hacía falta provisión. Es fácil que se nos olvide con el tiempo la emoción de la felicidad de haber pisado tierra fértil, de haber entrado a la tierra prometida, de haber salido de una situación que te ibas con ese problema en la noche a dormir y abrías los ojos y seguías allí. Es fácil que se te olvide que Dios te libró de esa situación. Es fácil olvidarse con el tiempo de lo grande que es Dios y de todo lo que ha hecho en tu vida. Porque a veces caemos a la necedad de pensar que yo trabajé por lo que tengo. Pero la verdad es
que en África hay personas que trabajan día y noche y no tienen ni una cuarta parte de tu salario. Que nosotros somos bendecidos en la entrada y en la salida. Y que a Dios le plació darte las victorias que te ha dado. Pero ¿cuál es el plan que tienes? ¿Cuál es el compromiso que tú tienes? Porque no siempre nos vamos a sentir con ganas de alabar a Dios. No siempre vamos a tener ganas de venir a la iglesia. Pero si yo sé ir a trabajar sin ganas, yo debería sujetarme a mí también, a mi palabra, y decir, sin ganas como voy a trabajar, voy a ir a la casa de Dios. Porque yo sé que en cualquier momento que yo clame a Él me responderá. Yo sé que Él es mi sustento, que Él es mi pronto auxilio en la tribulación. Que aunque un ejército acampe contra mí, que yo sé que Él está alrededor de mí. Que así como hacemos cosas por compromiso, porque le prometimos a alguien más que le ayudaríamos, que podamos nosotros tener un plan para nuestro agradecimiento con Dios, que podamos tener un plan para poder mantener todo lo que Dios nos ha dado, porque Dios quiere hacer mucho más que restaurar los muros de tu casa. Dios restauró la economía de Israel. Dios usó a Nehemías para devolverle a sus hijos y a sus hijas, a todos los que aún no habían sido tomados cautivos, pero que también estaban en muy mala afrenta. Dios usó a Nehemías para volver a restablecer su presencia. Y quizás nos es difícil a algunos entender lo que es la presencia de Dios, pero déjame decirte qué importante es la presencia de Dios. Que hubo un momento que Moisés le dijo a Dios: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Prefiero perecer en el desierto que dar un paso a más sin tu presencia. Que nos dice la palabra que hubo un tiempo que escaseaba la palabra de Dios. Que el poder tener palabra de Dios es una bendición para aquellos que han pasado el valle de los huesos secos. Aquellos que han pasado situaciones y momentos que le preguntan a Dios: Señor, yo sé que tú no me abandonas, pero ¿en dónde estás? ¿Por qué no te siento? ¿Por qué no te escucho? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me contestas? Que hay momentos que daríamos cualquier cosa por una palabra de Dios. Eso es el valorar su presencia. Pero tienes que perderla por lo menos una vez para poder valorarla. Tienes que saber lo que es caminar con Él para saber lo que es caminar sin Él. Tienes que saber lo que es el ver caer pan del cielo para que puedas entender que su pueblo sí le llovía pan del cielo. Y que por eso Nehemías sabía que tenía que restaurar la presencia nuevamente, porque él sabía la importancia, lo que era la casa de Dios, el poder tener un templo en donde adorar. Dios restauró familias que tenían meses o quizás años que no se habían visto. Dios volvió a unirlos. Que Dios puede volver a unir tu casa.
que a pesar de las circunstancias, que no te rindas, que creas que Dios puede traer a tus hijos de lejos. La palabra de Dios dice: trae a mis hijos de lejos. Dile al norte, da acá, y al sur no te detengas. Diciéndonos que siempre podemos clamar por ellos, que Dios no se olvida de nuestras oraciones, que Dios no se olvida de las promesas que Él nos ha dado. Dios hizo mucho más que restaurar muros y puertas. Dios restauró su presencia en medio de ese pueblo. Dios restauró su economía nuevamente. Y Dios restauró sus familias y trajo nuevamente unión. Dios quiere hacer algo en nuestra vida en este tiempo. Dios quiere traer liberación a los cautivos de nuestra casa. Dios quiere traer restauración y volver a restaurar nuevamente los hogares. Yo quiero que se pongan de pie para orar, y yo quiero que traten de imaginarse lo que Nehemías encontró cuando él regresó a Israel. El pueblo escogido por Dios estaba habitado por sus enemigos. Los 3 hombres que le salieron al frente era el general del ejército de Samaria, y era un amonita y un árabe. Cuando una ciudad está abandonada, el enemigo toma posesión de ella. Es importante que entendamos que si dejamos la oración, que si dejamos la intercesión, que si dejamos el liderazgo de tomar nosotros el papel del Nehemías en nuestras casas, en nuestros negocios, que si tú no te levantas, el enemigo va a habitar en lo que Dios hizo para ti. Que vas a tener que entrar a un territorio que es tuyo, pero que esté habitado por tus enemigos. Porque ese fue el cuadro que Nehemías encontró cuando llegó a Israel. Pero también quiero que veas que a pesar de tener ese ejército en su contra, él siguió construyendo. Que a pesar de todos los obstáculos que tuvo, siguió adelante. Y que tuvo que disciplinar aún a su propio pueblo por no guardar sus promesas a Dios. Yo quiero pedirles que todos cierren sus ojos y que le pidan a Dios en este momento que restaure su casa, que te dé un plan de cómo poder mantener la libertad de tu casa, de cómo poder restaurar nuevamente tu hogar, de cómo poder restaurar nuevamente tu economía, de cómo poder restaurar nuevamente tus sueños, tus anhelos, la paz de tu hogar, de cómo poder echar fuera a todo enemigo que se levante contra ti. Yo quiero pedirles que si alguno de nosotros le ha prometido a Dios algo y no lo ha hecho, que tomes este momento para pedirle a Dios perdón, que tomes este momento para pedirle a Dios que te dé otra oportunidad, que vuelva a llamar a tu corazón, que vuelva a darte un comienzo nuevo, que te ayude a agradecerle siempre todo lo que ha hecho por ti, que te envíe ayuda a un Nehemías, que levante tu mano cuando la bajas,
que pueda confrontarte y decirte qué estás haciendo cuando haces algo que tú prometiste que no ibas a volver a hacer. Que le pidas a Dios en este momento que te dé la sabiduría para poder vencer la situación que estás peleando. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este lugar. Señor, yo te pido que tú toques tu pueblo en este momento, que tú puedas traer ante tu presencia, ante tu altar, a cualquier persona que quiera pasar, a cualquier persona que quiera salir de su lugar, declarando que sale de su lugar como una señal de que va a salir de su situación, que da un paso hacia el frente, sabiendo que tú eres el que puedes restaurar su casa, que tú eres el que puedes restaurar su familia, que tú eres el que puedes restaurar sus hijos, su carrera, su situación, su matrimonio, su economía. Danos la sabiduría, Señor, para saber guiar a tu pueblo. Señor, yo te pido por cada uno de los que están aquí, que son líderes en su casa o en sus negocios. Yo te pido por todos los Nehemías que tienes aquí en este lugar, para que tú soples en ellos sabiduría, para que tú soples en ellos poder, que les des gracia y favor para poder navegar, porque no es fácil dirigir un pueblo, no es fácil dirigir una casa, no es fácil dirigir un negocio. Yo te pido que tú nos des sabiduría, Señor, para poder tomar las decisiones correctas. Que tú nos des autoridad con nuestros hijos, que tú nos des gracia y favor, que tú ordenes nuestros pasos, pero sobre todo que tú nos ayudes a nunca olvidarnos de quién eres tú y de todo lo que has hecho con nosotros, de todas las maravillas que tú has hecho para con nuestros hijos, para con nuestra familia, de todos los problemas que tú nos has sacado. Señor, que podamos agradecerte en cada momento y recordar que tú eres Dios. Te pido por todos aquellos que tienen situaciones, que están batallando y tienen oposición en su territorio. Señor, yo te pido que les llenes de valor, que en medio del miedo, así como hacía Gideón, puedan hacer lo que tú les mandas hacer, que puedan proteger a sus hijos, que puedan proteger su corazón y que puedan mantenerse de pie aún a pesar de la oposición que tengan en su territorio. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces. En el nombre de Jesús, amén.